Muy buenos días, mis estimados hermanos, hermanas, o buenas tardes para quienes nos están viendo a través de este video. Hoy es el día sábado en que nos estamos reuniendo de manera presencial aquí en Avenida Universidad 930. La presentación de este mensaje va a aparecer en las redes sociales el día domingo, ¿verdad? Hoy es día sábado, ¿verdad? Es sábado 6 de marzo del año 2021 y estamos aquí para ver y reflexionar en la palabra de Dios. Nuestro mensaje del día de hoy lo hemos titulado Nuestra fe mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe mucho más preciosa del oro. El objetivo de nuestra fe, ¿verdad? Para los que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Es que podamos tener la salvación de nuestra alma, que podamos llegar, ¿verdad? a ser salvos y que podamos llegar a tener la vida eterna. Un creyente en Cristo, él ejerció una fe para ser salvo, es decir, él puso su fe en la persona del Señor Jesucristo, reconoció su pecado, se arrepintió, le abrió al Señor Jesucristo su corazón para que pudiese que pudiera ser su Salvador, también que borrara su pecado y para que Él venga y more en el creyente. Esta es un tipo de fe, ¿verdad?, que el creyente tuvo que ejercer para venir y iniciar una trayectoria de fe, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo mora en el creyente, cuando viene a morar a través del Espíritu Santo, a esto nosotros le llamamos un nuevo nacimiento, le llamamos que es una nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Hay un nuevo nacimiento, la persona tiene un cambio de vida y comienza una trayectoria de fe. Esta fe nos trae gozo, esta fe nos trae paz, esta fe, ¿verdad?, nos trae esperanza y esta fe la aplicamos, ¿verdad?, para ser salvos. Y quisiéramos, ¿verdad?, todos nosotros quisiéramos que este tipo de fe la pudieran tener también todos nuestros amigos, ¿verdad?, nuestros seres queridos, principalmente nuestros familiares. ¿Cómo quisiéramos o qué daríamos para que esta clase de fe también ellos pudieran conocerla? Porque esta fe, ¿verdad?, es una fe valiosísima, una fe muy, muy hermosa, ¿verdad? Dice la Escritura, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Eso dice Efesios 2:8. Desde esta perspectiva, nuestra fe es muy preciosa, es invaluable. Y así como este tipo de fe necesita ir creciendo, es muy semejante a la de un ser humano. Un ser humano nace, crece y llega a un estado de madurez, ¿verdad?, de plenitud, ¿verdad? Este tipo de crecimiento es el que se espera, ¿verdad?, de manera natural en una persona. Así también este tipo de fe en nosotros, ¿verdad?, se espera que también nazca, crezca y que llegue a su plenitud. Esto es algo natural, es algo normal. No se espera que el creyente, el que ha recibido a Cristo, se quede en un estado siempre de enanez o de ser un enano espiritual, sino se espera que crezca, ¿verdad? Hay un personaje en la televisión que conocemos, Chabelo, ustedes lo conocen, es un niño de ¿cuántos años? ¿Cuántos? No, es un niño de 8 años. O sea, su personaje es un niño de 8 años, ¿verdad?
¿verdad? Este es un niño que se quedó allí, ¿verdad? Y ese es su personaje. La idea, ¿verdad? El plan de Dios o el deseo de Dios no es que nosotros nos quedemos como Chabelo, o sea, siempre unos niños de 8 años, ¿verdad? O como el Chavo del 8, ¿verdad? El Chavo del 8 se quedó también como un niño de 8 años. Lo natural es de que nuestra fe crezca y no se quede en estado de niñez, ¿verdad? Permanente. Mientras el cristiano transita por la vida, ¿verdad? Y va en dirección al propósito que Dios le tiene aquí en la tierra, se requiere que esa fe se vaya refinando. Sí, esta fe no puede quedarse chiquita, tiene que crecer, pero se tiene que ir refinando. Y mantengamos en mente, ¿verdad?, que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Los que somos creyentes, que tenemos a Cristo, vamos a andar por fe día tras día. O sea, dice que la Biblia también que por fe andamos, no por vista, no por vista, ¿verdad? ¿Fe en qué? Fe en la misericordia de Dios, fe en su poder ilimitado, en su gracia salvadora, ¿verdad? Fe también en la vida eterna. Esa es la clase de fe, ¿verdad?, que necesitamos. ¿Fe en quién? Pues en el Señor Jesucristo, ¿verdad? En que Él es nuestro Salvador, en que Él es el Rey, en que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Él es el Señor de nuestra vida, Él es el Rey del universo, Él es el Mesías de Israel, ¿verdad? Entonces, en esa fe, en Él, ¿verdad?, es en la que caminamos y es la que estamos hablando. Es interesante en la lectura que tuvimos en Primera de Pedro, capítulo 1, ahí es donde vamos a estar viendo nuestra reflexión del día de hoy. Es Primera de Pedro, capítulo 1, pero para abreviarlo vamos a leer solamente del versículo 3 al 7. Primera de Pedro 1, 3 al 7. Es interesante que la Biblia compara esta fe como el oro, la compara como el oro, porque el oro, ahorita vamos a ver más adelante, en su estado de pureza no se encuentra así en la naturaleza, tenemos que refinarlo, y así como el oro necesita refinarse, nuestra fe también requiere refinarse. Vamos a leer allí Primera de Pedro 1 del 3 al 7. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro está hablando a los dispersos que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, es decir, los creyentes, los cristianos primeros del primer siglo, ¿verdad?, que fueron por su fe, fueron llevados o fueron expulsados o fueron perseguidos y de Israel se fueron a estos lugares que es más o menos donde se encuentra actualmente el país de Turquía. Y estos cristianos estaban sufriendo cierta persecución, estaban sufriendo aún a costa de su vida, circunstancias, ¿verdad?, que pues había motivos como para estar tristes, estar desanimados o estar con el ánimo muy por los suelos, ¿verdad? Pero Pedro les escribe una carta, ¿verdad?, y les dice que
que tenemos una esperanza, una fe para algo que viene después, que es mucho más, mucho mejor a las condiciones en las que estamos actualmente. Pedro lo veía como que la fe de aquellos primeros cristianos estaba siendo probada, pero era para recibir después una herencia incorruptible, una vida eterna, ¿verdad? Inmarcesible. Cuando me puse a ver qué cosa significa inmarcesible, significa algo que no se marchita, es inmarchitable. Inmarcesible quiere decir algo que no se marchita, que nunca se marchita, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, en su casa tener una flor que más les gusta, que nunca se marchite, ¿verdad? Pues es algo que nos agradaría mucho, ¿verdad? Pues a la Biblia habla acerca de que nuestra esperanza, ¿verdad?, en los cielos es algo inmarcesible, algo que nunca se va a marchitar, nunca va a perecer. Bien, pues el apóstol Pedro está hablando acerca de que la fe de los primeros cristianos estaba siendo probada, ¿verdad? Pero había una esperanza viva, ¿verdad? Una esperanza real. Y lo compara con el oro, ¿verdad? Y dice que su fe va a ser sometida a pruebas, ¿verdad? Para que pudiese ser quitada o refinada esa fe, quitada las impurezas. Y lo compara con el oro porque el oro, voy a pedirle aquí a mi ingeniero de minas, ¿verdad?, que pase, que me va a apoyar para ilustrarles esto. El oro en las condiciones naturales se encuentra, como saben, en la tierra. Se encuentra en la tierra, se encuentra en un sitio que los geólogos, ¿verdad?, localizan. Los geólogos hacen exploraciones y está en las entrañas de la tierra, ¿verdad? Las pepitas de oro que a veces vemos en las películas son muy raras, o sea, son algo, no es algo muy común. Lo normal, ¿verdad?, es que el oro esté disperso en algunos lugares determinados, y se encuentra entre la roca y se encuentra en la tierra. Mi ingeniero de minas, ¿verdad?, va a traerme aquí, ¿verdad?, una muestra, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que esta es mineral, ¿verdad? Esto es una roca, es una muestra de algo que estaba en las entrañas de la tierra. Entonces, para poder el oro refinarlo y verlo como lo conocemos ya en metal precioso, primero está en la naturaleza, está en la tierra, está en las rocas. Entonces hay que extraer esta roca, así que el oro, ¿verdad?, pues lo quitamos, le arrancamos de su, vamos a decir, de sus padres, ¿verdad?, de su estado natural en que está. Eso se logra mediante el uso de explosivos. Muy bien. Como el metal o el oro está diseminado aquí entre la roca, ¿verdad?, se encuentra en algún punto de la roca. Entonces lo que hacen los mineros es esta roca la trituran para poder tener alcance a otros lugares. Entonces vamos a traer aquí esta roca, ¿verdad?, que supone que tiene mineral, ¿verdad? Lo trituramos, ¿sí? Entonces queda triturada para que así poder encontrar el metal en algún lugar que se encuentre. Y después de este paso, ¿verdad?, ya tuvimos la extracción, ya tenemos la trituración. El oro no está también aquí, no se encuentra puro, sino que se encuentra mezclado con otros metales. Se encuentra con plomo, con fierro, con zinc, con cadmio, con otros metales. Entonces necesitamos separar esos metales de aquí, de este lugar. Entonces, por un proceso físico-químico que no les puedo explicar porque no tenemos mucho tiempo, que es un proceso que se llama lixiviación, ¿verdad?
le aplican una solución a base de agua, y estos minerales, ¿verdad? Se les lava prácticamente. Es como cuando hacemos café. La lixiviación es como cuando hacemos café. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos un café? Pues a los granos de café le agregamos agua caliente y el agua caliente desprende el sabor del café, ¿verdad? Y lo disfrutamos. Bueno, la lixiviación es algo parecido, o sea, lo que hacemos es agregarle una solución líquida, ¿verdad? A estos minerales triturados, y la solución a base de reactivos desprende los metales. Entre ellos va el oro, pero también va acompañado de otros metales que no se consideran preciosos, ¿verdad? Esos metales pueden ser el plomo, puede ser cobre, puede ser zinc, puede ser mercurio, etcétera. Después de eso, de este proceso de lixiviación, pasamos a la parte de la fundición. La fundición es aquella concentrado que tenemos de metales. Está en forma como de lodo, en forma como de polvo. Entonces hay que quitarle la humedad, se mete a un horno. Ese horno es como cuando metemos una masa de pan, ¿verdad? Al horno para que se haga el pan y quede la pieza pues libre de humedad, ¿verdad? Así también el concentrado que se sacó de acá, ¿verdad? Que está en forma como de lodo. Entonces lo metemos a un horno para que se le quite la humedad, y obtenemos como una especie como de cenizas, como de polvo, y ahí está todavía el metal, el oro, pero con otros metales. Necesitamos pasarlo a una siguiente etapa de fundición, en el cual, a ver, no sé si Isaac puede ayudarme, pero pasa a un horno de fundición. Sí, aquí está. Este horno de fundición tiene una temperatura de 1000 a 1200 grados centígrados. Allí, en ese horno de fundición, de todo el concentrado que tenemos de los metales, hace que se separe el oro de los otros metales. Y los otros metales después van a aparecer como en forma como de escoria. Escoria es como una nata o como algo que no tiene valor. Traje para ustedes, ¿verdad? Para que lo vean, o sea, algunas muestras de escoria. Estos son escoria, ¿verdad? Ya aquí ya está petrificada. Ahorita, si quieren conocerlas más de cerca, se las voy a presentar, ¿verdad? Pero esto es escoria. A esto le obtuvieron el metal, el oro, y aquí se quedaron otros metales no preciosos, o sea, metales sin valor, ¿verdad? Metales que no tienen, pues tienen un valor muy bajo, ¿verdad? Esto se llama escoria. Esto es lo que hacemos en la fundición, en el horno que está a 1200 grados. Después de eso, el metal en forma líquida se pone en lingotes y obtenemos esto, ¿verdad? Esto ya es un lingote de oro. Aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? Pueden ver la lingote de oro, y puse por ahí una imagen para darnos una idea de un valor de lo que actualmente tiene el oro ya puro. ¿Puedes poner la otra imagen, por favor? Hay una imagen donde puse lingotes de oro, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de 1 kilogramo de oro, ¿verdad? 1 kilogramo de oro actualmente es del orden como de 1,150,000 pesos. 1,150,000 pesos, 1 kilo de oro, ¿verdad? 1 kilo de oro. Entonces, imagínense, por eso es muy valioso, o sea, es muy valioso. Quisiéramos tener por lo menos una barrita de esas, ¿verdad? Y como dato, en la mina en la que trabajo, y que en los mejores momentos de producción,
se producían 10 kilos, 10 kilos de, o sea, 10 lingotes o 10 kilos de oro al día, ¿verdad? Al día, no para que se den una idea, ¿verdad? 10 kilos de oro al día. Y multiplíquenlo por 30 días del mes y por 365 días del año, ¿verdad? Porque era de forma ininterrumpida. Entonces, eso es para darnos una idea del recorrido del oro para poder obtener eso, ¿verdad? Los lingotes, ¿sí? Bueno, la Biblia compara, o el apóstol Pedro compara nuestra fe mucho más valiosa que el oro. Nuestra fe en Cristo es mucho más valiosa que el oro, ¿verdad? Y dice también que esta fe, ¿verdad? Nos ayuda durante el transcurso de la vida, durante el tiempo en que vamos transitando en la vida, y nos sostiene día tras día. Pero esta fe necesita refinarse, como vimos aquí en las imágenes del metal, ¿verdad? Permítame tantito para abrir aquí mi guía. Tenemos en la Escritura, ¿verdad? En la Escritura personajes que han sido probados, ¿verdad? Hay muchísimos personajes. En Hebreos capítulo 11 tenemos una serie de personajes cuya fe fue probada. Y entre los que tenemos, podemos mencionar, está Noé. Noé, ¿se acuerdan ustedes? Dios le dijo que construyese un arca. Esta construcción de arca, ¿alguien sabe cuántos años duró la construcción de esta arca? Y se lo pidió el Señor para poder, bueno, en parte para probar, ¿verdad? La obediencia de Noé, pero en parte también para poder salvarlo a través de esta embarcación. Pero se estima que duró más de 100 años en construir el arca, o sea, fue bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, durante todo ese tiempo, Noé, ¿verdad?, tuvo que soportar las burlas, ¿verdad?, de la gente de sus alrededor. Tuvo que soportar, ¿verdad?, también a lo mejor los regaños ¿cómo se llama? La controversia con su familia. Él tuvo que enfrentar todo aquello, ¿verdad? Pero al final su fe, ¿verdad?, fue premiada salvándole en el arca, ¿verdad? La fe de Noé fue probada con la obediencia. También tenemos a Abraham. Abraham se le conoce como el padre de la fe, ¿verdad? A Abraham Dios le pidió que saliera de Ur de los Caldeos, es decir, un lugar pagano, ¿verdad? Le pidió el Señor que saliera de allí y que le daría una tierra prometida y que daría de él una nación que sería, en él serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Entonces Abraham salió, y mientras llegó a la tierra prometida, ¿verdad?, también tuvo que esperar y confiar en que Dios le daría un hijo, porque su esposa Sara, como sabemos, era estéril. ¿Y a qué edad Sara tuvo su hijo Isaac? ¿Alguien recuerda cuántos años tenía? 90 años. Abraham ya tenía 100 años. Entonces, ya casi podemos decir, en el ocaso de su vida, ¿verdad?, podríamos decir que Abraham vio la promesa de Dios
que tendría un hijo, ¿verdad? Y que haría de ese hijo, ¿verdad?, una nación grande, y que su descendencia sería como las estrellas en los cielos o como la arena en el mar. Entonces, la fe de Abraham fue probada, pero salió victoriosa. Otro personaje que tenemos en la Biblia es José. José, en el libro de Génesis, encontramos ocho capítulos dedicados a la vida de José. Es interesante, ¿verdad? 8 capítulos, desde el capítulo 37 hasta el 45. Génesis habla de la vida de José. Y José, ¿verdad?, como sabemos, sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. Y pues ya se imaginarán, ¿verdad?, la frustración, el coraje o el resentimiento que ha de haber tenido José porque sus hermanos lo vendieron a Egipto, a unos madianitas. Y allá en Egipto pues lo adquirió como esclavo Potifar. Y todos sabemos también la historia de cómo la esposa de Potifar, ¿verdad?, hizo una calumnia allí, y eso provocó que José se fuera a la cárcel. En la cárcel estuvo varios años, estuvo muchos años, ¿verdad? Y allá en la cárcel, ¿verdad?, yo me imagino también a José frustrado, enojado, triste, ¿verdad?, y con desánimo, pero al final su fe hizo que, o mejor dicho, Dios honró su fe, ¿verdad? Y él se mantuvo confiando en el Señor, y Dios lo sacó de la cárcel para llevarlo hasta Faraón y llegar a ser el gobernador de Egipto, ¿verdad? Y Dios usó esa circunstancia para que pudiese brindar alimentos y pudiera brindar sustento para toda la familia que estaba acá en Israel. La fe de José fue probada, pero se vio honrada, y yo me imagino ya cuando su familia llegó toda a Egipto, ¿verdad?, él pudo ver cómo ya su fe estaba más fuerte, más confiada, y vio cómo el propósito de Dios, ¿verdad?, se vio materializado. Y también podemos decir de Daniel y sus amigos. Daniel en Babilonia, ¿verdad?, en un país extraño, los amigos de Daniel, ¿verdad?, fueron llevados al horno de fuego, porque no se inclinaron a un dios pagano, no rindieron culto a un dios pagano. Su fe fue probada y ellos se mantuvieron allí firmes y no se inclinaron ante aquellos dioses paganos, y por causa de ello pues fueron castigados con el horno de fuego, pero Dios los libró del fuego. Y dice que cuando los sacaron de allí, ¿verdad?, a los 3 amigos de Daniel, ¿verdad?, ni aún sus ropas, dice, olían a quemado, ¿verdad? Olían a quemado. Y también a Daniel, él recibieron un edicto de parte del rey en que en cierto tiempo tenían que orar e inclinarse ante el rey y reconocerlo como el Dios, ¿verdad? Pero como Daniel tenía sus principios basados en un Dios real, un Dios verdadero, pues él fue y oraba al Señor 3 veces al día en su habitación. Y pues siempre hubo los enemigos que no querían a Daniel, y lo mandaron al foso de los leones, pero Dios lo libró, ¿verdad? Dios libró a Daniel del foso de los leones. Su fe, ¿verdad?, su fe fue premiada, su fe fue honrada. Y lo que dice Hebreos 12:32 dice: ¿y qué más les digo? Dice: porque el tiempo me faltaría contándole de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. El escritor de Hebreos en el capítulo 12 habla de muchos personajes de la Biblia cuya fe fue probada, ¿verdad? Y que dice el escritor ahí en el versículo que les leí, que me va a faltar mucho tiempo, ¿verdad?, para estarles contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de David, etcétera, ¿sí? Bien, ¿cómo se prueba nuestra fe para que se refine como el oro? ¿Cómo se prueba, verdad?
hay muchas diversas pruebas y todos atravesamos de diversas pruebas de varias índoles, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos que responder al llamado de Dios para que le sirvamos a algo dentro de los propósitos que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Pues nuestra fe es probada, porque a veces ese llamado va a implicar que dediquemos un tiempo, sacrifiquemos algunas cosas y que hagamos de lado algo que nos agrade, ¿verdad? Entonces nuestra fe comienza a probarse también cuando respondemos al llamado del Señor a servirle en algo. También nuestra fe se prueba cuando estamos en medio del estrés o dificultades económicas, ¿verdad? Cuando tenemos alguna deuda, ¿verdad?, muy difícil de pagar y que no tenemos el recurso para ello, pues nuestra fe está siendo probada, nuestra fe está siendo puesta a prueba para que veamos si le creemos a Dios, o le confiamos en Dios o no, ¿verdad? Entonces, en condiciones de estrés económico, ¿verdad?, nuestra fe está siendo puesta a prueba, ¿verdad? También cuando tenemos o sufrimos la pérdida de un ser querido, creo que es una de las pruebas mucho más difíciles. Cuando el Señor decide tomar algún ser querido, ¿verdad?, pues nuestra fe se pone a prueba, ¿verdad? Nuestra fe está siendo pasada por el horno de fuego, ¿verdad? Pero hay que confiar, ¿verdad?, en que esto es algo pasajero, es algo que va a pasar y que el Señor está refinando nuestra fe, ¿verdad? También cuando tenemos presiones sociales, ¿verdad?, presiones sociales de diversa índole sobre nosotros y que ponen a prueba que si realmente somos cristianos o si realmente creemos en el Señor o somos solamente de labios hacia afuera, los fieles del Señor, ¿verdad? Entonces nuestra fe está siendo probada también con las presiones sociales, ¿verdad? Los jóvenes, ¿verdad?, cuando tienen que obtener un título académico, ¿verdad?, un título universitario, ¿verdad?, pues su fe está siendo puesta a prueba porque a veces hay materias o hay asignaturas, ¿verdad?, que son difíciles y que no las captan o no las entienden y que forman parte de lo que están estudiando. Entonces su fe es puesta a prueba para que puedan aprobar esas materias, ¿verdad?, y que puedan obtener su título universitario, puedan obtener aquello que les va a servir para defenderse en la vida, ¿verdad? Bueno, nuestra fe está siendo probada, pero el objetivo de Dios es quitar todas las impurezas, todo lo que no está bien, ¿verdad?, en esta fe, y de esa manera vamos a tener una fe muy refinada como el oro, ¿verdad? Todo lo que, por ejemplo, les mencionaba, esta es una escoria, ¿verdad? Esto es algo impuro, ¿verdad? Es algo muy grotesco comparado con un lingote, comparado con una barra de oro, ¿verdad? Así se ve de bonito, ¿verdad? O sea, la fe de uno cuando ya está refinada, ¿sí? Entonces, Dios está quitando con las circunstancias que vivimos día tras día, ¿verdad?, está quitando impurezas, cosas que no nos convienen, pero al final, ¿verdad?, nuestra fe tiene que salir como el oro refinado, ¿sí? Vamos a concluir con lo siguiente, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad?, estaría la pregunta para aquellos que no han hecho una decisión por Cristo. ¿Has nacido de nuevo en la familia de Dios? ¿Eres una nueva criatura en Cristo? ¿Verdad? Porque aquí, en este momento, ¿verdad?, en este momento es donde comienza esta jornada de la fe. Entonces,
Primeramente, aquellos que no conocen a Cristo, que no han hecho una decisión por Él, para que puedan vivir la fe que vimos que nos lleva a la vida eterna, necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón, necesitamos abrir nuestro corazón a Él, pedirle perdón por nuestros pecados, creer en Él, creer que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y rogarle para que perdone nuestros pecados y para que Él more en nosotros y que sea nuestro Rey y Señor. Entonces aquí comienza esta jornada de fe en la vida. Después, para aquellos que ya conocimos al Señor, tendríamos que hacer la pregunta: ¿estamos creciendo en la fe? ¿Es nuestra fe mucho más fuerte y más robusta que la que teníamos el año pasado? La respuesta debería ser sí, ¿verdad? Para que no se quede, como decíamos, enana, ¿verdad? No se quede como explicaba, ¿verdad? Como Chabelo, ¿verdad? Chabelo, un niño de 8 años que se quedó para siempre, un niño de 8 años, que nuestra fe crezca, ¿verdad? Crezca y llegue a su plenitud. También otra pregunta: ¿existe actualmente alguna circunstancia, alguna prueba que te esté provocando dolor, desánimo, tristeza? ¿Verdad? Probablemente la respuesta sea sí, ¿verdad? Pues ánimo, porque Dios está en control, ¿verdad? Dios está quitando circunstancias de nosotros que no nos convienen y que están haciendo que se refine mejor nuestra fe. Primera de Pedro 1:4 dice que tenemos una esperanza viva, una herencia incorruptible, inmarcesible en los cielos, ¿verdad? Inmarcesible en los cielos. Les explicaba que inmarcesible quiere decir que nunca se marchita, es inmarchitable, que nunca se va a marchitar, ¿verdad? Es la vida eterna en Cristo. Dice Primera de Juan 5:4-5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Eso dice Primera de Juan 5:4-5. Entonces, nosotros andamos por fe día tras día, ¿verdad? Y necesitamos que nuestra fe sea purificada, sea refinada, y eso es lo que nos va a ayudar a vencer todas las circunstancias que pasemos, y confiemos porque el Señor es el que está en control de todas las circunstancias, ¿sí? El Señor es el que nos sostiene, el Señor es el que nos ayuda, y el Señor es nuestro protector, ¿verdad? Es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, y Él también le pertenecemos a Él. Él dice que aún todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. O sea, a ese detalle nos conoce Dios, ¿verdad? Al detalle de que nuestros cabellos, cada uno de ellos está contado, ¿verdad? Si hoy en la mañana cuando nos bañamos, ¿verdad? Se nos cayó alguno, pues ya Dios hizo la resta, ¿verdad? Y ya no están en la contabilidad, pero el Señor conoce cada uno de nuestros cabellos, ¿verdad? Cada uno de nuestros cabellos, y así debe conocer también cada uno de nosotros, y conoce qué estamos pasando, cada aspecto de nuestra vida, Él la conoce, y Él está también poniendo a prueba nuestra fe, pero para que ésta sea mucho más refinada, ¿verdad?, que el oro. Dice la Biblia, ¿verdad?, que esta fe es más valiosa que lo que vimos allí de un lingote de oro. Un lingote de oro de 1 kilo, ¿verdad? Les comentaba, es como 1,150,000 pesos, 1 kilo de oro, ¿verdad? Nuestra fe vale mucho más que todo eso, ¿verdad? Vale mucho más que todos esos lingotes, ¿verdad? Y el Señor quiere, ¿verdad?, que sea más pura, más preciosa que esos metales. Vamos a orar, mis hermanos. Voy a invitarles a los que están aquí a que se pongamos de pie y que oremos, ¿sí? Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos ayudas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en control, y sabemos, oh Dios, que eres bueno, Señor. Eres misericordioso y clemente, que tu voluntad, Señor, para con nosotros es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Y sabemos también, Señor, que aunque
nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior se renueva día tras día, Señor. Y también dice tu palabra, Señor, que por fe andamos, no por vista, Señor, y que nosotros tenemos puesta nuestra mirada, puesta nuestra fe en las cosas que no se ven, que son eternas, Padre. Te pedimos, oh Dios, porque nos ayudes, Señor, en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, Señor, que, Señor, ponen a nuestra fe en el horno de fuego, Padre. Ponen a nuestra fe en el horno de fuego, Padre. Rogamos, Señor, porque podamos pronto, Señor, salir de ese estado de purificación, Padre, y que nos ayude, Señor, a poder creer y confiar, a madurar mejor esta fe, oh Dios. Tenemos una esperanza, Señor, eterna, una esperanza de salvación, oh Dios, y que aún en medio de esta pandemia, Padre, tú nos vas a librar, oh Dios, y nos llevarás a nuestro destino, que es un destino eterno, Padre. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, bendice a cada niño, cada niña, Señor, a cada joven, Padre. Rogamos que nos enseñes y nos ayudes, Señor, a salir avantes, Señor, en nuestro peregrinar, Señor, aquí en la tierra, Padre. Danos, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Danos más, Señor, de ti, y ayúdanos, Padre Santo, a salir avantes y victoriosos. Lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga.